Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Vivo X90 Pro Plus, el nuevo terminal más potente actualmente de Vivo que ya se ha presentado en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comenzamos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, en el día de ayer amanecíamos con tres nuevos terminales, el Vivo X90, X90 Pro y X90 Pro Plus. El último, el terminal que hoy nos vamos a centrar, un terminal muy potente, muy profesional, de gama alta, totalmente, tanto en característica como precio. Lo vamos a desglosar todo, tanto diseño como su nuevo procesador que viene muy fuerte, su apartado fotográfico que año tras año se vuelve renovando y sigue muy fuerte, y algún que otro apartado que llega también muy interesante. Como siempre, primero de todo, comencemos por el diseño. La parte trasera no sorprende para nada. Albergamos un módulo de cámara donde contamos con 4 sensores, un módulo bastante grande, una franja extraña, diferente a por ejemplo, la versión anterior, es decir, el X80 Pro Plus, pero bueno, tenemos una delgada línea y por la parte trasera no tenemos mucho más. Si damos la vuelta al terminal, como siempre, bordes curvados, pantalla sin casi marco y una cámara selfie centrada y perforada en pantalla. Diseño un poco cambiante respecto a versiones anteriores, pero sigue manteniendo más o menos la misma línea de diseño. Eso sí, entre el X90 y el X90 Pro Plus vemos un cambio sobre todo en cuanto a tamaño del módulo. Pero bien, siempre comento lo mismo, el diseño es algo totalmente subjetivo, hay gente que le gustará y gente que no le terminará de convencer. Eso sí, tenemos un color rojo bastante llamativo en esta versión, pero yo me quedaría como siempre con este negro que me parece bastante más bonito. Pero como siempre digo, a elección y a gustos colores. Bien, si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla. En este caso contamos con un tipo OLED de 6,78 pulgadas, resolución 2K y 120 Hz de tasa de refresco. Bien, aparentemente puede que no veamos muchos cambios, pero hay una cosa muy interesante en este terminal y es su panel. En este caso tenemos el O6 AMOLED de Samsung, un panel que sabemos que funciona muy bien, un panel que rinde muy bien, sobre todo en cuanto a colores y realismo de esos colores, lo cual nos va a dar una calidad muy buena resolución, en este caso 2K, resolución obviamente de gama alta, un tamaño bastante grande de 6,78 pulgadas y las típicas 120 Hz de tasa de refresco. Todo esto, que son unas características muy buenas y obviamente lo vemos que son totalmente de gama alta, se lo sumamos a 300 Hz de tasa de muestreo, lo cual nos va a permitir, en cuanto a nivel de pantalla, es decir, lo que le vamos a dar en cuanto a uso y en cuanto a jugabilidad, una experiencia muy buena. Bien, pero lo que nos interesa en este terminal no se encuentra en la pantalla, sino en el procesador. Estrenamos el nuevo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Así es, no es el Gen 1 o Gen 8 Plus 1, etc. No, es el 8 Gen 2. El actualmente procesador, salió realmente la semana pasada, el actual procesador más potente de la marca Qualcomm, que nos da una potencia increíble, que mejora mucho respecto a su hermano anterior y que lo estrena este nuevo Vivo X90 Pro Plus. Un procesador que actualmente solo conocemos algunas pruebas, tanto por parte de Qualcomm como algunos benchmarks que han salido, y actualmente desconocemos un poco cómo rinde. Pero bien, según las primeras pruebas y los primeros resultados, es un procesador que mejora bastante en dos principales cosas, tanto en eficiencia como en potencia. Es decir, primero, no nos va a derrochar la batería. Es decir, este procesador aumenta aún más la eficiencia. Lo veíamos mucho del 8 Gen 1 normal al 8 Plus Gen 1, como había un pequeño salto en la eficiencia, pues ahora más eficiente todavía, menos derroche de batería, buscando ahorrar más la energía, pero sin perder algo muy importante de este procesador, y es la potencia, porque también aumenta la potencia. En este caso, lo que principalmente aumenta en este procesador es tanto, como digo, potencia, que mejora muchísimo, como también esa eficiencia que nos permite igualar mucha potencia sin derrochar demasiada batería. Obviamente, seguimos contando con conectividad 5G en todas las redes, con lo cual muy interesante porque es un procesador que estrenamos en este nuevo Vivo X90 Pro Plus y que, como vemos, mejora en lo principal en un procesador, es decir, nos permite dar un salto de potencia, un salto de calidad, un salto de eficiencia y también, como digo, un salto de conectividad, con lo cual está muy bien. Bien, al tratarse de un terminal de gama alta, contamos con tan solo dos versiones de memoria de almacenamiento interno y memoria RAM. Contamos con 12 y 256 como la versión más básica y 12 y 512 como la siguiente versión. Como veis, es muy habitual ver en los gama alta como vamos hacia mucha memoria RAM, en este caso 12 GB, y solemos ir a almacenamiento interno bastante amplio, en este caso versión mínima 256 y versión más amplia, por así decirlo, 512, con lo cual está muy bien. Tenemos obviamente suficiente memoria RAM, pensad que esos 12 GB de RAM van a ir con ese nuevo Snapdragon 8 Gen 2, con lo cual
el resultado va a ser muy bueno y a nivel de almacenamiento no vamos a tener ningún problema, ¿no? Es decir, tenemos tanto 156, que es muy buen almacenamiento, como si necesitamos mucho esos 512 GB. Con lo cual, tanto el almacenamiento interno y memoria RAM vamos muy bien. Bien, pero vamos a la guinda del pastel, lo interesante en este nuevo terminal. Si bien estrena el procesador y trae una pantalla bastante mejorada, lo importante y lo más llamativo es el apartado fotográfico. En este caso contamos con una cuádruple configuración de cámara que protagoniza un sensor de 50 megapíxeles al que le acompaña un gran angular de 48, un modo retrato, bueno, sensor retrato de otros 50 y un teleobjetivo de 64. Bien, así es. Como veis, tenemos sensores muy altos y ahora vamos a desglosarlo un poco porque son sensores muy potentes. Bien, primero el sensor principal, ese sensor de 50 megapíxeles es el nuevo Sony IMX989. Un sensor que puede que os suene de otros terminales, la verdad que es muy reciente y es un sensor que hasta ahora hemos visto en pocos terminales, como digo, muy potentes, pero muy poquito, porque se trata de un sensor tanto reciente como muy potente. Es un sensor hecho para la gama alta, para la mejor fotografía, para una fotografía de calidad real, con lo cual lo vemos obviamente en una versión como es en este caso este Vivo X90 Pro Plus. Un sensor principal muy bueno. Hablamos de ese lente gran angular, en este caso de 48 megapíxeles, como decía, que también es un sensor de Sony, el IMX598. Ese sensor IMX598 también nos va a dar una fotografía de mucha calidad, pero lo importante al tratarse de un sensor gran angular nos va a permitir una entrada de luz muy buena, con lo cual una fotografía muy detallada. También a esa lente retrato que también hace de versión de profundidad, como decíamos, un sensor de 50 megapíxeles, también de Sony, en este caso el 758, como vemos, también con una muy buena calidad, no solo de luz, sino también que nos va a permitir hacer ese efecto retrato de una calidad muy buena. Y por último, ese teleobjetivo de 64 megapíxeles que nos va a permitir que junto, es decir, en conjunto de estos cuatro sensores, una calidad muy buena. Estamos hablando de unos valores, yo diría que no, hemos visto posibles smartphones o posibles terminales que más o menos se asemejan, como el Google Pixel 7 Pro, como el iPhone 14 Pro Max, como el Samsung S22 Ultra. Para ahora mismo este Vivo X90 Pro Plus con esta cuádruple configuración de cámara se sitúa como uno de los mejores terminales de este año en cuanto al apartado fotográfico. Es decir, esta cuádruple configuración es muy potente, es muy pesada y vamos, para una fotografía básicamente profesional. Como veis, os he desglosado esos sensores, pero ya os digo que el rendimiento, aunque solo lo estemos hablando de los propios sensores, el rendimiento va a ser increíble. Si damos la vuelta al terminal, en esa cámara selfie perforada y centrada en pantalla, como decía al principio, nos encontramos con un único sensor de 32 megapíxeles, como digo, encargado para este tipo de fotografía. Con lo cual, con esa cuádruple y tan potente apartado fotográfico que tiene la parte trasera, sumado a esta parte delantera con ese sensor de 32 megapíxeles, se trata de un terminal que viene pisando muy fuerte en todos los terrenos, porque ya hemos visto que a nivel de potencia viene muy fuerte, a nivel de pantalla también, pero es que a nivel fotográfico va a otro nivel que cualquier otro terminal. Bien, con toda la potencia que tiene este terminal, tanto en procesador, tanto en apartado fotográfico como en pantalla, debíamos tener una batería que se asemejase a toda esta potencia, y así ha sido más o menos. Tenemos en este caso 4700 mAh de batería, una batería que sabemos que nos va a permitir una autonomía muy amplia, sobre todo si hablamos en este caso de este terminal que cuenta con este Snapdragon 8 Gen 2 que, como comentábamos al principio, es muy eficiente, un procesador que busca la máxima eficiencia ofreciendo la máxima potencia, con lo cual 4700 mAh, una batería que más o menos nos va a dar una autonomía muy buena, sobre todo de un día completo. Pero por si acaso la batería no fuera suficiente, contamos con 80 vatios de carga rápida por cable y 50 vatios de carga inalámbrica. Como vemos, una carga rápida muy potente, tanto por cable como inalámbrica, pero 80 vatios o más o menos nos va a tardar en torno a más o menos una hora, incluso menos, de carga total, con lo cual muy interesante toda esta batería, pero también su carga rápida. Como vemos, se trata de un terminal muy interesante porque llega con unas características muy potentes, es decir, a nivel del apartado general, sin centrarnos en ningún apartado específico, se trata de un terminal muy potente y que busca rivalizar a los próximos terminales que van a salir, es decir, tanto el Xiaomi 13 series como el Samsung S23 series, etcétera, y los que ya han salido, es decir, Pixel 7 Pro y iPhone 14 Pro Max. Como vemos, busca rivalizarlo en todos los apartados, tanto en fotografía, tanto en procesador, tanto en pantalla, como también en batería. Con lo cual, lo está consiguiendo, básicamente con este pedazo de apartado fotográfico y con ese procesador ya lo ha conseguido por completo, pero esto no va a significar algo. Si tenemos todas estas características, sabemos que el terminal precisamente barato no va a ser.
Bien, de momento se ha presentado allí en China, no sabemos cuándo va a llegar de forma totalmente global, lo que sí sabemos son precios de allí, es decir, de yuanes a euros, el cambio directo sin sumarle tasa e impuestos. Bien, en su versión más básica de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno, tendría un precio de 886 euros al cambio. Bien, probablemente cuando llegue a España roce los 1100, 1200 sin, la verdad, que mucha duda. Es decir, ahora mismo el precio sería bastante bueno, un terminal de esta característica, de esta gama, por este precio sería todo una ganga. Pero como sabemos, cuando lo cambiamos, es decir, convertimos la moneda, siempre salimos ganando, entre comillas, porque no le estamos sumando esas tasas de impuestos que sí le tenemos que sumar si el terminal se presenta de forma global. Pero bien, muy interesante porque es un terminal muy potente, es decir, en todos sus apartados ha mejorado muchísimo respecto a sus versiones anteriores, pero en apartados como el apartado fotográfico o procesador ha pegado un tirón, es decir, un update, una mejora mucho mayor de la incluso esperada. Con lo cual, Vivo se perfila como uno de los terminales, bueno, como este Vivo X90 Pro, se perfila como uno de los terminales más potentes actualmente de este año y de cara al 2023 como todo un superventa dentro de la gama alta. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, no olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes abajo en la descripción y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!